Buen día, compañeros y compañeras. El día de hoy veremos el tema integrales dobles en regiones generales. Pues una región básicamente va a estar dada por una limitación que vamos a denominar como nuestra área de interés y le podemos colocar cualquier letra mayúscula. En este caso vamos a utilizar la letra D para entender qué es nuestra área de interés. Esta definición que se encuentra aquí arriba lo que nos indica es que simplemente lo que esté acotado dentro de mi región D va a importar y todo lo que se encuentre afuera de la misma pues no tendrá cierto valor o no aplicaría para la integral doble. ¿Para qué sirve? Ok, esto es útil cuando nosotros queremos aplicar lo que es el volumen debajo de la curva, o simple y sencillamente para saber o conocer un área acotada que formaría una región. Entonces, de esta forma, pues vemos cómo se proyecta este volumen hacia el plano X y a través de ello, pues nosotros aplicando la integral doble, vamos a poder lograr conocer esa área. ¿Cómo se va a interpretar? Bien, luego de que se vio la primera definición, podemos obtener una segunda definición que nos indica que la integral se va a aplicar al área acotada en términos de x y y para poder encontrar el valor de esa área. Ahora bien, ¿cómo es que podemos extraer lo anterior? Para ello, la integral doble va a aplicar dos diferenciales, pero según su orden, cuál esté primero, si es de X o de Y, pues van a cambiar de cierto modo la forma en que se va a plantear la integral. Y para esto se le conocen como tipo 1 y tipo 2 para poder realizar esta aplicación. El tipo 1 nos define que debemos de tener constantes que van a estar dentro del eje X y por lo tanto tenemos que tener dos funciones o una, más que todo, que permita definir de dónde a dónde va a estar acotado en el eje Y, ¿sí? Entonces, en términos generales, tenemos que tener definido de dónde a dónde va nuestra región en eje X y de cierta forma, pues también conocer de qué punto a qué punto estará tocando ese diferencial en nuestro eje Y, ¿sí? Pero lo que caracteriza al tipo 1 es exactamente que nosotros vamos a conocer sus constantes que pueden estar definidas ya sea por constantes indicadas directamente en el problema o bien que tengamos intersecciones en el sentido de que podamos tener esta función cuadrática y que estos puntos de intersección, ¿sí?, sean mis puntos A y B, ¿sí?, respectivamente. Ahora bien, esta es la parte interesante que nos indica cómo es que nosotros vamos a poder lograr aplicar esta integral sobre esta región de análisis. Y siempre va a tomar el patrón de que lo que esté a la derecha se va a poner como intervalo superior o como límite superior y como límite inferior lo que esté a la izquierda, ¿sí? Entonces se toma de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ¿sí? Como se toma de arriba a abajo, entonces G2 será el límite superior y G1 pues será el límite inferior, ¿sí? Ahora bien, este diferencial de X va a ser el que va a hacer énfasis a las constantes y esto es lo que va a hacer énfasis, por lo tanto, a lo que es el tipo 1, ¿sí? Esa es la principal característica de saber
si estamos trabajando con un tipo 1 o con el tipo 2, que lo vamos a ver a continuación, que prácticamente pues indica quiénes deberán de ser las constantes y por lo tanto este indicará en términos de quién van a estar las funciones, ¿sí? Van a estar en términos de x. Ahora bien, el tipo 2 lo que cambia es que ahora las constantes las tenemos definidas en el eje y, ¿sí? Y por lo tanto, la definición es la misma, ¿sí? O sea, tenemos que tener los intervalos comprendidos de un punto a un punto, tanto para el eje X como para el eje Y. Y de igual forma se toma de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces para el diferencial de Y, pues vamos a ver que lo primero que va a tocar de arriba a abajo va a ser D y luego va a ser C. Entonces aquí tenemos cómo plantear esa integral según sea nuestra región que estemos analizando y se adecue al tipo 1 o al tipo 2. En este caso pues será más práctico aplicar el tipo 2 puesto que conocemos estas constantes en el eje Y, pero en el eje X pues va a resultar complejo o imposible reconocer esos puntos constantes que van a estar o van a delimitar de Y a X, ¿sí? Entonces, por eso es importante observar qué camino sería más viable, si el tipo 1 o el tipo 2, según la forma en cómo esté mi región acotada. Entonces, como se mencionaba, va de arriba hacia abajo, ¿sí? De derecha a izquierda. Para este caso, pues D va arriba, C abajo, entonces por lo tanto, este es el orden en que se posicionan los intervalos. Y en el caso de el diferencial de X, primero se toma lo que esté tocando de derecha a izquierda. Entonces H2 va arriba y H1 va abajo. Entonces tenemos el ejemplo número 1, en donde nos dan los siguientes valores y por lo tanto es indispensable graficar para entender cómo proceder a aplicar lo que se nos ha explicado anteriormente. Entonces es muy importante graficar y saber de dónde a dónde va a estar mi región acotada. En términos gráficos a veces es posible observar cuáles son las constantes. En este caso pues tenemos constantes definidas tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces es muchísimo más fácil aplicar cualquiera de los dos tipos. Entonces, una vez nosotros hayamos graficado y tengamos un mejor concepto y claridad de cómo debemos aplicar, procedemos a integrar y por lo tanto a plantear la integral. Entonces, como se vio para el tipo 1, las constantes van a estar definidas por el diferencial que va a estar de último. ¿Sí? En este caso va de 0 a 2, que es lo que está aquí. Aquí está el 0 y aquí está el 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los intervalos van de 0 a 2. Y este intervalo que va según el diferencial de y va de x a 2. ¿Qué característica tiene el tipo 1? Que también su diferencial de y va a indicar que estos intervalos tienen que estar en términos de x. Entonces, por lo tanto, lo primero que toca de arriba a abajo es x al cuadrado y lo último que toca es lo que es esta recta y igual a 0. Entonces se aplica la integral. Primero se va a aplicar esta integral interna y de último pues la que queda con el diferencial de x. Y una vez aplicado el diferencial de y, procedemos a aplicar la integral para el diferencial de x y operamos como se ha visto cómo es que hay que operar una integral normal.
y obtenemos un resultado, y hay que tener en cuenta que está en unidades cuadráticas. Con el tipo 2 sucede lo mismo. Esto va a estar delimitado, por sus constantes en y, y lo primero que toca según el diferencial de x va a ser de derecha a izquierda. Entonces, por lo tanto, se va a tomar de izquierda a derecha. Lo primero que toca de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, va a ser esta recta de 2 y va a topar con lo que es la función, pero esta función ahora tiene que estar en términos de y. Entonces, por lo tanto, me va a quedar que va a ser raíz de y igual a x. Entonces, para el tipo 2, lo primero que toca es 2 y de último, pues lo que toca va a ser y. Entonces, por eso este es el orden correcto de los rangos o de los límites de los cuales va a recurrir el diferencial. Y pues se aplica la integral, se hacen los mismos pasos, ¿verdad? Primero se realiza esta integral interna y de último pues la integral que va a quedar en términos de y para poder aplicar la integral. Y como podemos observar, el valor es exactamente el mismo, y no olvidar las unidades, ya que si nos indican algún tipo de unidad, pues debemos de aplicar esa unidad. Para el ejemplo número 2, ¿cuál es lo que caracteriza a este ejemplo? Bueno, que ahora no nos dan valores como tal, sino ahora tenemos dos funciones. Entonces, para ello es importante siempre graficar para entender. Y ahora bien, plantear intersectos, porque a veces no va a ser tan sencillo observar esas intersecciones. Aquí tenemos una gráfica un poquito más amplia y lo que debemos de tomar en cuenta es qué toca primero, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Aquí pues es muy gráfico observar que tenemos las intersecciones en 1,1 y en 0,0, entonces podríamos aplicar cualquiera de los dos tipos. Aquí se plantean los intersectos y no es más que igualar las funciones y, ¿sí? Y1 y Y2, ¿sí? Y por lo tanto, pues se iguala a 0 y obtenemos nuestros valores en X. Por lo tanto, esto quiere decir que vamos a utilizar el tipo 1, ¿sí? Porque nuestras constantes las vamos a evaluar en X. Entonces, lo primero que va a tocar va a ser, según el diferencial de X, que va a ser de izquierda a derecha, va a ser 1. Y lo último que va a tocar va a ser 0. Y para el diferencial de y, lo primero que va a tocar va a ser la recta, ¿sí? Y lo que va a tocar de último va a ser la curva. Entonces, por eso se pone en este orden. Resolvemos primero para el diferencial de y de último para el diferencial de x. Y pues aplicamos las integrales y obtenemos el resultado respetando las unidades. En resumen, el tipo 1 va a aplicarse cuando en el eje X tenemos constantes o hallamos las intersecciones. Y para el tipo 2, pues va a aplicarse cuando en el eje Y tenemos constantes o hallamos intersecciones, y estas van a estar dadas por dy de x, y en este caso pues va a ser el contrario, de x de y, siendo el último diferencial el que me indique las constantes, ¿sí? Y por lo tanto pues también tomar en cuenta que este me indicará en términos de qué deberá estar ese diferencial, ¿sí? Por lo tanto aquí deberían de estar en términos de x y aquí en términos de y, las funciones que van a estar
en esa integral interna. Y otro término muy importante es que no siempre van a aplicar ambos tipos para una región, ¿sí? Entonces es importante verificar las condiciones que nos da y cuál es el que se puede aplicar. Espero que esto les haya funcionado y les haya servido para su aprendizaje y puedan aplicarlo para sus ejercicios, tareas y en el mejor de los casos para sus exámenes. Hasta la próxima.